Hola a todos, en este día daremos a conocer un tema muy importante como lo es la contradifusión no equimolar de una esfera, como su título lo menciona. Y junto con mis compañeros Barajas Vega, Jesús Hernando, Benítez Pérez Denis, Jiménez Plazas Vivi y mi persona Vaquero Guerra Wilber David. Primero, primero que todo, iniciaremos demostrando la contradifusión no equimolar en una esfera, hallando los perfiles de concentración. Teniendo en cuenta la ecuación de contradifusión equimolar y el área de la esfera, podemos iniciar con nuestra demostración para hallar el perfil de concentración. Primero, reemplazamos en la ecuación general de contradifusión equimolar el área, obteniendo así la siguiente función, que será integrada y como observamos, nos da el siguiente resultado, la integral. Después de haber integrado, realizamos variables separables y luego integramos nuevamente, obteniendo la ecuación general. Luego establecemos condiciones de frontera. Evaluamos condiciones de frontera en la ecuación general, como podemos observar. Como podemos observar en la ecuación 1, sustituimos y sub A1 y en la ecuación número 2, y sub A2. Y luego, de tener ambas ecuaciones, multiplicamos por -1. En esta parte cancelamos términos semejantes con signos contrarios, como lo es C sub 2. Luego, en esta parte factorizamos esta expresión quedando de esta manera. Luego resolvemos la diferencia de fracciones y después despejamos C sub 1. Luego sustituimos C sub 1 en la ecuación 1, obteniendo la expresión. Y cancelamos los términos que se pueden cancelar, como en este caso R sub 1. Luego despejamos C sub 2. Como último paso, sustituimos C sub 1 y C sub 2 en la ecuación general. Si podemos notar, al pasar este término para el otro lado de la expresión, este término y este término lo pasamos del otro lado de la expresión, nos queda negativo y se nos hace cero esos dos términos. Y reacomodando términos nos queda el siguiente resultado, que sería el perfil de concentración de la esfera. Para complementar acerca de la contradifusión no equimolar, les contaremos a través de un artículo cómo se evidencia en un proceso. El artículo recibe el nombre de modelo de degradación por pérdida de solución de coque con difusión no equimolar. Para entrar en contexto, el coque es un material a granel sólido de carbono poroso y sirve principalmente como combustible. Además, es una materia prima importante en la fabricación de hierro. El modelo implementado en este artículo tiene como objetivo lograr entender el mecanismo de degradación por pérdida de solución de coque y de esta forma evaluar su calidad, además de promover el uso racional de la coquización de los recursos del carbón y sobre todo la disminución en el desperdicio de energía. ¿Cómo ocurre la pérdida de degradación por coque? Primero, por medio de la transferencia de dióxido de carbono a la superficie del coque a través de la película de gas que rodea el coque. Segundo, el dióxido se difunde a través del poro del coque, apareciendo así la pérdida de solución que se da en la pared de los poros, y de paso cambia la estructura de estos. Después se difunde y se transfiere el monóxido de carbono de la misma forma que el dióxido de carbono. Cuarto,
Es aquí donde evidenciamos que la transferencia y la difusión del dióxido de carbono y el monóxido de carbono no es equimolar, puesto que la estructura de los poros cambia continuamente durante la reacción. Bueno, continuando con la explicación de nuestro artículo, en el modelado físico, el siguiente modelo pues nos muestra un diagrama esquemático de la solución de Koch de pérdida de modelo de degradación. En el modelo pues las partículas de Koch son esferas ideales. La difusión externa e interna no son equimolares. El volumen total de partículas de Koch parental es constante, los poros y en el Koch que se distribuye uniformemente. Los poros son esferas ideales con el mismo radio de poro y la velocidad de reacción del poro infinitesimal es consistente, como se puede observar en esa figura. Están los nombres que les acabé de mencionar. En el modelo matemático, comportamiento de pérdida de solución de Koch se da a través de un modelo combinado con la difusión no equimolar, la difusión de Knudsen y el modelo de poros reticulados paralelos. La insinuación eficaz no equimolar, coeficiente de difusión, que viene dada por el def del dióxido de carbono, que es igual a la E sobre tau multiplicado por 1 más Y sub A sobre D del dióxido de carbono y el monóxido de carbono, más 1 sobre D sub K del dióxido de carbono a la menos 1, donde el def del N del dióxido de carbono viene siendo el coeficiente de difusión interna efectivo del dióxido de carbono con difusión no equimolar, donde sus unidades son metros al cuadrado sobre segundos. La E es la porosidad de las partículas del Koch. La Y sub A es la fracción molar del dióxido de carbono dentro de la partícula de Koch. La D del dióxido de carbono y el monóxido de carbono es el coeficiente de difusión molecular, donde sus unidades son metros al cuadrado sobre segundo. La D sub K es el coeficiente de difusión de Knudsen. Sus unidades son en metros sobre segundos. Bueno, ahora en la parte experimental, como se puede observar, es un aparato experimental de gasificación de partículas de Koch, donde pues se encuentran los siguientes instrumentos que son en la número 1 el controlador, donde está el gas flujo y la temperatura. El número 2 está la balanza electrónica, el número 3 está el cable colgante, en la número 4 está el calentador, en la número 5 el tubo de reacción, seguidamente en la 6 el horno, en el número 7 la cesta de muestra, en la 8 muestra de Koch, en la número 9 está la entrada de gas y en la número 10 está el termopar. Pues la porosidad ahí se detectó utilizando un microanalizador de superficie de roca de carbón, que consistía en un microscopio y un sistema de análisis automático de estructura de poros. Pues el principio de funcionamiento del microanalizador era que, de acuerdo con las diferentes reflectividades de la luz de la pared de poros, podría convertir la luz señal de índice de refracción en una señal eléctrica automáticamente, pues para obtener la porosidad. El efecto no equimolar. Un efecto se introduce en la dosis en la reacción de pérdida de solución del Koch en combustión con el carbón. El comportamiento de pérdida de la solución del Koch y el comportamiento de degradación hace que el dióxido de carbono en capa de límite del gas disminuya con el efecto de no equimolar en función y ésta aumente con la temperatura. Tales resultados sugieren con el efecto no equimolar al usar el Koch interno. La región de acción de pérdida de solución disminuye y se acerca a la región de la superficie externa del Koch. El efecto de difusión interna
es menor cuando el efecto del factor de efectividad está cerca de 1, lo que significa que el paso de control es la reacción química. Para concluir, el objetivo principal del artículo es un modelo de degradación por pérdida de solución del coque con una consideración no equimolar. La estructura de paro local se debe a la pérdida de peso total del coque y la porosidad local dentro del coque después de la reacción. Esto se debe del dióxido de carbono y el monóxido de carbono realizan una reacción, lo cual hace que se deba por la difusión de no equimolar y se convierta en que esta fase del coque vaya variando de acuerdo a las temperaturas. Debemos tener en cuenta que pues más va aumentando la temperatura, esto va cambiando. La realización de este trabajo nos dio a entender un poco sobre el tema general, el cual es la difusión no equimolar. Este artículo nos brindó esos conocimientos claros y de esta manera podemos desenvolvernos un poco más sobre ello, realizando este video, dando a conocer y mostrando esos conocimientos hacia el público.